Y muy contento por estar con el senador Sixto Pereira del Frente Guazú, realmente una persona también a quien admiro por su trayectoria, su lucha, su visión. Y muy importante para mí poder charlar con él y sobre todo en estos días que tenemos mucho que recordar históricamente en esta democracia nuestra tan nueva también, ¿no? ¿Cómo está, senador? Buen día, ¿cómo te va? Hola Leo, saludo a los que nos ven y escuchan, un abrazo fuerte y gracias por el concepto. No, por favor, senador. Senador Sixto Pereira, ¿cuántos años tenés vos? Yo tengo 62 años, del 28 de marzo del 59, la Revolución Cubana. Te salvaste del COVID, che. Mirá que a mí me agarró y vos que tanto andás por el interior, siempre te veo ahí, prácticamente no estás por la capital excepto en las sesiones, ¿no? Tuviste mucho cuidado por lo visto. Claro, no, y hay que, pues, desde la agroecología, pues, hay que practicar la medicina preventiva, o Ujú. sea, trabajar por la defensa de nuestro esqueleto, de nuestro cuerpo, para tratar de combatir o batallar con lo que se presenta, no solamente con las enfermedades, sino que con la propia situación de la estructura socioeconómica injusta. Y entonces el esqueleto hay que preparar para eso. Y sobre todo, senador, que vos que conocés y estuviste en el gobierno, por el gobierno de Fernando Lugo, digo, esa diferencia que hay hoy día con el sistema de salud, porque podríamos haber tenido un sistema de salud mucho más robusto si se seguía invirtiendo en salud. Sin embargo, después del golpe de Estado parlamentario de aquel 2012, eso volvió a cambiar y a bajar, digamos. No, de hecho, yo creo que entrando ya en nuestro tema, se cayó el muro, terminó la Guerra Fría, cayó el muro de Berlín, o sea, terminó supuestamente el ataque de las guerras políticas e ideológicas. Entramos en un mundo globalizado, en un mundo donde se construye la gran aldea. La ideología nunca muere. Entonces, desde un estado, en nuestro caso, en la época de la dictadura, un estado de bienestar en donde la acumulación para los grupos económicos también beneficiaba, entre comillas, políticas públicas, salud, educación, construcción de obras viales, la represa, etcétera. Y luego en este caso, con la caída de la dictadura, que se aplicó la política neoliberal. Y la política neoliberal hay que simplificar y decir simplemente que el Estado dejó de ser un estado de bienestar, sino un estado gendarme que garantice jurídica y políticamente para las iniciativas privadas, las iniciativas empresariales. Entonces el Estado es cautivo de eso. Por eso algunos dicen el Estado ausente. No, que el Estado no es ausente, no está ausente. El Estado es un instrumento solamente de estos grupos económicos. Entonces, la política de lo que habla, de salud pública, de educación, de vivienda, etcétera, etcétera, ya es una carga pesada, ya no es una inversión y que garantice y pueda beneficiar a todos los compatriotas. Entonces, ahí ya la producción campesina, por ejemplo, ya está al arbitrio de la empresa privada. Por ejemplo, la caña dulce, chía, en este caso la producción extensiva de soja, ganadería, que es exclusivo de los grupos económicos. Y o también de alguna manera la soja que se está implementando en la agricultura campesina. Entonces, dejó de ser un Estado que beneficie y garantice a todos los estratos sociales económicos. Un Estado bien liberal, pero que excluya a la gran mayoría de la población, a la agricultura campesina, a los pueblos indígenas, a no considerar como una responsabilidad el cuidado del la ñanderecojá, de nuestro ecosistema. Entonces, ahí empezó el tema de la Pero es un perjuicio poco, mayor. perdón, te interrumpo, Sixto, Sí, porque justo estaba leyendo ayer sobre lo que estás contando vos sobre el neoliberalismo y todos estos años de neoliberalismo en América Latina, de estas recetas que se intentaron implementar y que han dejado, como vos decís, en manos de los grupos
muy fuertes, digamos, y era una política, se decían del derrame, ¿verdad? O sea, lo que te sobra que se derrame al pueblo, un poco así era, ¿no? O sea, poquitito lo que vaya cayendo, mientras vos vas disfrutando, digamos, te quedan unas migajas, por decir de una manera, y efectivamente eso no funciona, o sea, y nos damos cuenta en esta pandemia del colapso de este sistema neoliberal. No, y retomando el tema mismo de lo que fue el golpe político contra el gobierno legal y legítimo de Lugo. Eso fue una cosa que, entre comillas, aparentemente no entra en el raciocinio, pero ya entendé por es un estado que lo que hizo Lugo o el gobierno de la alianza redireccionó las políticas de Estado. O sea que ese Estado gendarme solamente para los empresarios empezó de vuelta a asumir responsabilidades como inversión para la población. Ese ya entendé, Pea. Para la agricultura campesina empezó a reincorporarse el tema de investigación de las semillas nativas, empezó de vuelta a rediseñarse después de casi 30 años de abandono el tema financiero, crediticio, técnica, y empezar a garantizar el patrón desde el Estado para marcar el precio, como por ejemplo el tema de la caña dulce. Petropar es una empresa estatal, entonces desde ahí se marcó un precio piso y luego sobre eso se rige la otra empresa privada, por ejemplo. Eso se hizo, se redireccionó esa política, el rol del Estado. Entonces empezó el Estado, desde el Estado, a renegociar, no renegociar suena mal, no es exacto. Intentar de recuperar la defensa de nuestra soberanía energética que está en el tratado. Equitativo, lo que sobra puede vender a precio de mercado a tercero, etcétera, un montón de cosas. Y deuda que ya se pagó todo, ya no se puede reconocer, por ejemplo. O desde el mundo globalizado donde no debe existir barreras políticas ideológicas, empezó Paraguay a abrirse con el mundo árabe, empezó a abrirse con Cuba, con Venezuela, con Rusia, etcétera, etcétera, con varios que no son del mismo signo político ideológico. Y ese debería ser la interdependencia e interrelación en el mundo globalizado, y no la globalización entendida solamente para el gran mercado que se abre para las grandes empresas, principalmente las corporaciones transnacionales. Eso es el pecado de Lugo. Formalizarle también, por ejemplo, la situación laboral de todos los trabajadores y trabajadoras de la función pública, de lo que estaba en informalidades. Empezó a formalizar e institucionalizar y profesionalizar a la policía y la Fuerza Armada, que era un apéndice del Partido Colorado, por ejemplo. Mejor salario, recuperar, profesionalizar, despartizar. Entonces, eso fue lo que hizo Lugo, rediseñar la política de Estado, que sea un Estado social más de derecho y no un Estado gendarme económico. Inclusive, senador, hablando porque esto era para todos en realidad, porque los empresarios también ganaron mucho dinero. Justamente estaba yo chequeando mis archivos y cuando hablé con Efraín Alegre de este tema el año pasado, él me decía que en la alianza llegó a tener un crecimiento no sé si era del 12 o el 14% a nivel mundial en un momento dado, digamos. Ahora, si Paraguay llegó a un pico inédito, no quiere decir que el Lugo tenía una varita mágica, también se pudieron dar cuestiones, digamos, geopolítica, externa, lo que quiera, pero hubo una voluntad de un gobierno y los empresarios vivieron un momento de bonanza única. Así mismo, o sea que hasta los empresarios reconocen de que la bonanza para ellos era 14% récord de ganancia que nunca consiguió durante 60 años de gobierno del Partido Colorado, por ejemplo. Te dicen. Esa es una cosa inadmisible, inentendible. Entonces, ¿cuál es la razón del golpe político contra un gobierno legal y legítimo? Primero que ya iban ya por 4 años de gobierno con resultados óptimos. Primera vez en la historia que una indígena
presidió el INDI, por ejemplo. Primera vez que se intentó recomponer a todos los pueblos originarios, por ejemplo, y tener visibilidad política, de no ser más utilizado por los grupos económicos y menos partidarios, partidos que responden a esos intereses, por ejemplo. Primera vez que no se utilizó como una cuestión de, en este caso, de discriminar por pertenencia al signo político partidario a la gente de la tercera edad, por ejemplo. O sea que hay una serie de elementos que hacen a la formalización e institucionalización durante el gobierno de Lugo. Independientemente al gobierno de la alianza, que había crisis interna, se respetó, no se le echó por ser colorado. O sea que es un gobierno de multicolor. Catuya es antes de ese episodio, senador, si me permitís para ordenar un poco, justamente en estas fechas, primero ocurre la matanza de Curuguatú. O sea, primero ocurre un acto donde se presenta ante todos los medios de comunicación al unísono de que los campesinos hicieron una trampa, que estaban preparados, incluso se llegó a decir que el EPP les estaba entrenando, que se agachaba uno, se levantaba al otro y le mataban. ¿Te acordás? Todas esas series de novelescas historias que se publicaban en los diarios, y se les culpó a los campesinos, digamos, de que mataron a la policía. Esa fue la historia, digamos. Mataron campesinos a policías, es culpa del Lugo, tiene que salir. Esas fueron un poco las partes, digamos. ¿Qué es lo que pasó en Curuguatú, senador, según tu opinión hoy? Si tuvieras que ver a la distancia o con toda la información que ya recogiste, ¿qué es lo que pasó? El tema es lo siguiente, que este gobierno legal, democrático, participativo de Lugo es un mal ejemplo que se desarrolle en nuestro país, en la región. Entonces se intentó como 20 veces de tumbarle a Lugo, y había presiones ciudadanas que impedía. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se montó una masacre. Eso es una cosa montada, en donde en ese montaje participaron, le voy a decir, primera vez probablemente, el propio Horacio Cartes estuvo participando activamente como pieza central en el tema para el juicio político parlamentario. Eso significa en el montaje mismo. Él fue con Tuma, el exdiputado, fue con otro más, de trabajar un libelo acusatorio sin objetividad, sin ninguna fundamentación. Entonces fueron y a aplauso, no sé cómo, hicieron aprobar en la Junta, trabajaron con los otros partidos, hasta la propia sectores de la jerarquía de la Iglesia Católica se prestó en ese montaje. Porque ese montaje, primero, se intentó hacer esto desde la lucha por la tierra de Ñacundá y no se consiguió, entonces se montó eso. Entonces, y en ese montaje no había una cuestión de una solidez de la organización campesina sin tierra ahí en Marinascue. Era un rejuntado, un bareteporá, en donde se inventó, dentro del tema del francotirador, matarle al jefe, uno con quien podía tener diferencias, pero con quien se trabajaba, se administraba la lucha por la tierra, por ejemplo, en los procedimientos, al policía Lovera, que lo mataron. No es una cosa casual, eso es cosa dirigida. Francotiradores que empezaron. Entonces, el polvorín de la reacción de la policía era buscar una masacre a los campesinos, lo que ocurrió ahí. Una cosa descabellada, montada, y ese es el inicio del montaje para el juicio político. No había razones, no había justificación. Entonces acá hubo un complot de la propia, yo creo que organismos internacionales, de la diplomacia norteamericana, por ejemplo. Está el tema de sectores de la propia policía, el grupo económico empresarial, la cúpula de sus partidos, Liberal, Colorado, creo que UNACE y no sé quién más. O sea, todos eran complotados sin escuchar al pueblo, porque el pueblo colorado pobre, el liberal pobre, no estaba en desacuerdo con el golpe que se hizo. Y lastimosamente, en este caso, la conducción de los partidos tradicionales siempre tiene su interés económico, responde a los grupos económicos empresarial.
y no al sector popular, liberal o colorado. Entonces, Naipori consulta, pea. Naipori viene por andar la costo que va a tener al pueblo pobre electoral liberal o colorado. Entonces se montó. ¿Y qué más ocurrió? Y no sé si es todavía fiscal Jalil Rachi, hijo de Rachilichi. Este montón nunca hizo investigación, hizo parcializado, hasta ahora no se hizo como corresponde. Y cuando se le quiso sacar, lo premió en el gobierno de Cartes como viceministro político en el Ministerio del Interior, por ejemplo. O sea, a nadie se le tocó de los que estaban con responsabilidad política en el juicio político contra Lugo. Y ese es el montaje. Y nunca se va a aclarar, nunca se va a aclarar esto hasta tanto que en algún momento de la historia se escriba una historia real y verdadera de lo que ocurrió en Curuguatí, que es un episodio jodido, doloroso, que al capital, al grupo económico no le interesa la vida. Le mata a casi 15, 20 seres humanos, sea campesino, sea policía, pero para el objetivo político de defender el avance democrático y participativo y volver en la época de algunas prácticas tenebrosas de lo que es la dictadura, que es la imposición, el autoritarismo y el fascismo como práctica. Y eso se está haciendo en complicidad con la Fiscalía y los órganos de seguridad. Senador, permitime por favor una breve pausa y ya volvemos. Así mismo. Sixto, estabas hablando de Horacio Cartes. Yo recuerdo muy bien que cuando ocurre la matanza de Curuguatí, prácticamente ese día, Horacio Cartes todavía no era candidato, pero sí ya era el nombre que estaba rondando. Él salió a hacer una declaración pública y decir que había que hacer juicio político a Lugo. Él fue el primero prácticamente, y ahí al unísono, como vos decís, la Junta de Gobierno se reúne rápidamente y dice, sí, vamos a nosotros tener los votos. Y después, bueno, ocurre con el Partido Liberal. A mí me decía Blas Llano también en una entrevista que le hacía hace poco que, según él y Víctor Ríos los únicos que dijeron en una reunión del comité y con los diputados y senadores liberales que él no estaba de acuerdo, pero tuvo que aceptar porque había una mayoría. ¿Cómo fueron esos días, digamos? ¿Ustedes intentaron hablar con los aliados? ¿Pensaron que había alguna manera de frenar ese juicio o ya era algo inevitable? No, de hecho acá el elegido por los grandes intereses para encabezar este tema es Horacio Cartes, es indiscutible. Con todo su origen dudoso, tenebroso, etcétera, fue el elegido para coordinar esto. ¿Y qué se generó en la conciencia colectiva? No, cuál está ahí plata, cuál ya no hay sinvergüenza veima. No veima. Entonces, lo que pasó, se quiso fantasear de que el Lugo no le quitó a los liberales, que el Lugo le quiso dejar de lado a algunos otros. Era ya la discusión del post-Lugo, porque Lugo ya no iba a ser presidente. Entonces, ¿quién será entre los liberales? ¿Quién será dentro de la izquierda u otros sectores? Ese era el tema. Entonces, algunos que otros que no tenían esa, entre comillas, de lo que pensaban de que se le iba a elegir. Entonces empezaron, esto es una cosa montada, articulada, no es una cosa improvisada. No es que Lugo fue el malo de la película, por eso el bloque opositor de la alianza votó en contra. No, bola, eso es fantasear. Todos estaban complotados, sabían, se tenía financiamiento completo. Esto se sabe. Entonces, al pedo acá quieren venir a decir de que el Lugo es intransigente con la dirigencia liberal. Mentira, eso fue mentira, una cosa totalmente fantasiosa. Acá hubo complotado desde la cúpula liberal, Colorado, creo que Patria Querida, UNACE, el sector económico, parte de la jerarquía eclesiástica que vinieron, renuncie porque va a haber derramamiento de sangre. La jerarquía, casi con honrosas excepciones, siempre tuvo posiciones políticas más que eclesial, sino que tuvo posiciones políticas. En este caso fue a favor del golpe político parlamentario, una complicidad que tiene en gran medida
los comprometidos con honrosas excepciones en el tema de, por ejemplo, apeligrar la frágil democracia o el frágil funcionamiento del Estado de Derecho. O sea, que hablan de regla, estaba tambaleando. Por eso acá, por ejemplo... ¿Y cuál fue la reacción de los, perdón, Sixto, cuál fue la reacción de los militares, digamos? Porque ellos eran institucionalistas en ese momento, dudaron en algún momento, estuvieron a favor del presidente Lugo. ¿Cuál fue la reacción de los militares? Yo estuve en la famoso, voy a decir acá de frente y bien franco, de que acá el tema de cuando estuvieron, creo que de 10, 15 cancilleres de varios países tratando de defender la democracia. La democracia, querían sectores políticos, otros responsabilizarle a Nicolás Maduro, que era canciller, que le decía a los militares para que empiecen a actuar, y era mentira. Yo estuve con toda la plana de la dirigencia militar, o sea, de todos los estamentos, y consultaron. ¿Y qué dijo Maduro? Maduro dijo: ustedes tienen un presidente constitucional, tienen la Constitución Nacional, y a eso ustedes deben ceñirse. Acá no hubo ninguna cuestión de que métanle bala o salgan a defender. Yo creo que había casi la mayoría de los militares en defender el proceso democrático constitucional construido a través del instalado a través del voto popular. No hubo una cuestión de que querían sublevarse. Mentira. En realidad tenían que haber hecho su deber, digamos, ¿no? Que como ahí bien se estaba diciendo, cuidar la Constitución. El presidente Lugo siempre, yo también le pregunté varias veces, tanto al aire como en privado, y él dice que no quería un derramamiento de sangre, senador, porque mucha gente, no, yo viví desde la radio y me acuerdo que después estábamos reunidos en la casa de unos amigos en el centro y decíamos, bueno, tiene que salir la gente, tiene que salir, pero Lugo no instó a que la gente salga, al contrario, él como quiso apaciguar, algunos dijeron por qué fue flojo, pero realmente él siempre habló de que él tenía como una certeza de que podía haber realmente una masacre, o una nueva masacre, aparte de la de Curuguatú, una masacre ya en el centro, digamos. No, de hecho, eso categórico. Lugo fue el que tomó la decisión política de, independientemente a que no había razones para el juicio político, y nosotros fuimos. Yo me incluyo en eso con Aníbal Carrillo, entre otros, de que no debería de presentarse el tema en el Congreso Nacional, porque no tenía sentido dentro del marco institucional. Yo mismo dije en el Palacio, frente a todos los cancilleres, cuando Lugo anunció de que no es que acató lo que dice, sino que él salió por la puerta, entró por la puerta grande y salió por la puerta grande. Y yo le decía a él: respeto tu decisión, pero no estoy de acuerdo, porque la consecuencia de esto es violentar el Estado de Derecho, el frágil funcionamiento. Segundo, las consecuencias de la conquista, de la institucionalización del Estado de Derecho, de la democracia, de la reorientación de las políticas sociales, económicas, incluyente. Eso iba a irse al tacho. Y tal cual como es, hasta ahora estamos haciendo todo un retroceso después del golpe, 9 años de retroceso de la conquista, de la institucionalización de la democracia en Paraguay. Es un retroceso. Y ahora se da. Acá no hay respeto a las leyes ambientales, acá no hay respeto, en este caso, el derecho a la salud, el derecho a la vida. El Parlamento no retaseó, por ejemplo, recursos económicos para combatir esta pandemia. Dimos señales y medidas políticas urgentes que se debería de hacer, por ejemplo, en tema de abrirse a todos los países sin poner barrera ideológica, para tratar de aunar esfuerzos en el mundo para combatir esta pandemia. Y este gobierno, y en complicidad con Cartes y Usena y Ebepe y Sena y que Orena y gobierno bola, él es el que tiene el manejo y el control, en complicidad con el actual presidente de la República, Mario Aldo Benítez, de esta
de esta situación caótica que estamos viviendo en el país. En temas de salud, en temas de agricultura, en temas indígenas, en temas ambiental, en temas de negociación energética, el tema de aislamiento regional, fueron ellos los que decidieron con presión de la diplomacia norteamericana el bloqueo innecesario, injustificado contra el gobierno legal y legítimo, por ejemplo, de Venezuela, que ahora se está dando. Queda aislado Guaidó, queda aislado toda esa patraña que estaban armando con la Unión Europea, con el gobierno de los Estados Unidos, de apropiarse de los bienes. Ahora se está demostrando y se está recuperando la vuelta a la normalidad, entre comillas. Senador, finalmente buscaron mucho también a vos sacarte del Parlamento con cualquier excusa. ¿Por qué te tienen, como se dice en la calle, ¿no? ¿Por qué te tienen hambre algunos, Fidel Zavala y otros conservadores en el Senado, digamos? ¿Por qué te tienen tanta hambre? Toda esta gente que no quieren respetar las reglas democráticas dentro de la Constitución Nacional van a tenerme hambre y me van a tener siempre enfrente. Dentro, con Heiacu Baicepio Chávez, con la Constitución en la mano. Nosotros no hicimos nada de lo normal. Nosotros no planteamos confiscación de tierra. Nosotros no planteamos violencia de ir a atropellar. Nosotros lo que hacemos es, dentro de lo que permite la institucionalidad, dentro de las reglas de la Constitución Nacional, demostrar que los pueblos indígenas tienen derecho a la tierra y a ser respetados. El tema ambiental o el tema tributario, que los que más ganan y destruyen la naturaleza, por justicia y por equidad, tienen que tener más tributo para que el Estado pueda disponer sin hipotecar su soberanía económica, recursos para combatir esta pandemia y no endeudar. Entonces, nosotros somos demócratas, nosotros somos participativos, nosotros planteamos mesa de negociaciones para tratar de buscar consenso sobre los intereses. Y acá, por ejemplo, estos grupos retardatarios, ¿qué es lo que quieren hacer? Quieren blanquear todas esas tierras públicas mal adjudicadas o mal apropiadas por estos grupos. Entonces plantean un proyecto de INACARE, plantean, por ejemplo, esta regla de juego de las elecciones, el desbloqueo de la lista. Esa es una política más liberal que existe. No hace a la democracia, no hace a la salud de la democracia, porque va a permitir solamente de los que tienen plata sucia o recursos económicos puedan ser candidato o candidata y montar su estructura. La lista sábana de lo que siempre se habló, en el Frente Guazú por lo menos nosotros no tenemos ningún problema, discutimos, debatimos, con consenso salen los candidatos o candidatas, algunos imposibles, pero esa es la regla más democrática, más participativa. Esta modificación de la lista de bloqueadas es la lista más liberal, que perjudica al funcionamiento de las herramientas políticas. Más hay que tener con a partido. Leo Rubí, Plata de Taiga, Tuñe candidato montada en estructura. Entonces ya no existe. Está el tema de la flexibilización laboral. ¿Qué significa eso? Quitarle todos los beneficios a los trabajadores y trabajadoras. No te ni la sindicato ni la organización existí, sino que al arbitrio del patrón. El patrón te contrata a vos porque Leo es buen técnico, te paga un buen salario, pero no tenés ningún beneficio como trabajador, y menos no vas a tener jubilación. Simplemente el contrato es individual. Entonces, esa flexibilización, el tema de la tierra, el tema del proceso eleccionario es el más liberal que existe. O sea que acá ya no hay necesidad de construir estructura. Sumado a esto, la tecnología, y con la tecnología se hace guerra, con la tecnología se acumula desde la empresa que invierte mayor ganancia, con la tecnología se hace la gran producción en el campo de los agronegocios para destruir la naturaleza y ganar, con la tecnología se hace la educación para producir, no sé, robots, etcétera. Entonces, esto es una situación muy jodida, o sea, no es una cosa simple. Entonces, hay que ir peleando por la democracia, por la participación. Por eso hay gente que pelea duro como vos, senador, y te agradezco muchísimo tu tiempo. Es casi una clase magistral la que nos acabas de dar.
Muchísimas gracias, senador. Gracias No, por tu tiempo. Muy amable. gracias. Un abrazo para todos.